como esta primera clase la vamos a enfocar en Life Science Project, Ideation y Validation. Así que empezamos. Me presento, mi nombre es Noé Crespo, yo soy el director asociado para el 18. Si quieren, ¿verdad?, conectar conmigo a través de LinkedIn, por favor, escaneen ese QR code que les lleva a mi cuenta de LinkedIn y ahí con mucho gusto contesto preguntas y interactuamos súper cool acerca del programa y lo que ofrece Parallel. En la tarde de hoy nos vamos a enfocar en 3 tópicos principalmente. Vamos a hablar un poquito de lo que es el Technical Readiness Level, Design Thinking, y después vamos a hablar un poco de lo que es un Feasibility Assessment y un Market Fit. Esto de Technical Readiness Levels es algo que cada vez más me gusta traerlo a la conversación en términos de las personas que estamos en el espacio de Life Science, porque es una manera muy tangible de nosotros poder hacer un tracking de cómo la tecnología se va desarrollando. Esto no es un concepto nuevo. NASA desarrolló este concepto hace casi ya 50 años atrás. Y en un principio se desarrolló porque NASA necesitaba empezar a crear una manera en donde todas las personas, ¿verdad?, sean los ingenieros, sean los científicos, sean los matemáticos, pudieran entender una cierta tecnología en dónde estaba y qué se necesitaba para que esa tecnología estuviese lista para un despliegue. Así que hace 50 años atrás decidió tener estos 9 niveles son progresivos con por lo menos 3 diferentes categorías. Una es más de investigación cuando la tecnología está comenzando, una de desarrollo en donde está más madura la tecnología y un despliegue. ¿Por qué esto es importante? Porque a medida de que vemos los diferentes proyectos en STEM, hay que poder entender por dónde vamos y cuál es el próximo paso. Como estamos en la parte de ideación y validación, nosotros nos vamos a mantener obviamente en los niveles 1 o 2, que son de investigación, y si se fijan, un TRL1 es básicamente una idea, y eso es lo que vamos a trabajar hoy. Y me parece muy apropiado hablar de esto primero, porque mientras estamos hablando de ideas, de validación, y un poco más adelante de lo que significa un proof of concept, que es un prototipo, ya entonces empezamos a hablar de TRL más avanzado. Y lo otro que quiero decir ahí, una vez que nosotros partimos de esta etapa del research, debemos como científicos entender que de ahí en adelante, todos los niveles, obviamente hay unos costos y hay un capital asociado. Y siempre que estamos en este tipo de desarrollando tecnología que obviamente requiere capital, siempre deberíamos de tener lo que yo llamo go o no go milestones. Siempre debemos de tener hitos o metas en la que si este experimento se da, perfecto, continuamos. Si este experimento no se da, aquí muere. ¿Por qué? Porque invertir capital y tiempo en proyectos que realmente no tienen la salida o la expectativa que tenemos, realmente es una pérdida de dinero y de tiempo. Así que esto es como que básicamente la base que quería presentarles a ustedes cuando empiecen a ver las diferentes ideas. Esta idea es un TRL1, estoy viendo estos principios que yo necesito para llevarlo al próximo nivel. Excelente. ¿Qué necesito para llevarlo al próximo nivel? Y así es como vamos las tecnologías, especialmente en este espacio de STEM, las vamos desarrollando. O sea, ya hablamos un poquito entonces de lo que es el Technical Readiness Level. Vamos a hablar del Design Thinking. Design Thinking no es algo nuevo. Yo creo que esto ya lleva más de 20 años trabajándose. Yo creo que disciplinas como la ingeniería la utilizan mucho, pero es algo que cada vez más, yo siento que en Puerto Rico tenemos que comenzar a tener de nuevo, de la misma manera en que tenemos que tener una manera de cómo medir cómo la tecnología va avanzando, también tenemos que abrazar técnicas que realmente nos ayudan a ser más
a prepararnos más a esa parte de desarrollar tecnología nueva, tal vez esta es la mejor manera en que lo podemos entonces utilizar el mismo lenguaje. Y entonces en este Design Thinking, aun cuando tiene tres partes, que es la parte de entender, la parte de explorar y la parte de materializar, me gusta verlo como que la parte de explorar es más la parte de ideación y la parte de materializar es la parte de validación. Pero vamos a empezar con entender. Cuando en Design Thinking se habla acerca de entender, básicamente el primer paso que sugiere, ¿verdad? Esta manera de ejecutar el Design Thinking es la empatía. La empatía básicamente, para efectos de lo que vamos a hablar hoy, estamos hablando de identificar lo que un usuario necesita, ¿verdad? Y esa empatía, ¿verdad? Va muy de acuerdo con eso. ¿Qué significa esto? Que se va a interactuar con lo que se llama stakeholders. Stakeholders no necesariamente es el usuario solamente, pudiera ser un administrador, un gerente, y se va a hablar con este tipo de personas que están en ese sector, en ese problema que nos interesa nosotros empezar a desarrollar esa idea, y vamos a entender cuáles son los puntos de dolor que estas personas tienen. Eso es lo primero, que esa interacción con estas personas clave es de las primeras cosas que nos ayudan a nosotros a entender cuál es la necesidad del usuario. Después de que se hace esas conversaciones, que se entiende un poco, ¿verdad? Esos dolores, esos pain points, uno observa el environment. Ese es el segundo punto, observar ese ambiente en donde este usuario está, tal vez hacer algún tipo de visita en el entorno de este usuario, tomar nota de la operación y en dónde es que están, ¿verdad?, las ineficiencias y dónde están las oportunidades o desafíos. Es sumamente importante para que esta empatía continúe siendo más abarcadora y más específica. Y luego que se tiene la conversación y se ve ese ambiente, se va al tercer paso, que es definir cuál es la necesidad de su usuario. Y de nuevo, con toda la información que hemos, ¿verdad?, recopilado, lo que se busca es articular ese problema y definirlo, y empezar entonces a ver qué términos pudiéramos o qué ideas empiezan a ser más tangibles para definir ese problema. Y como esto estamos en la parte de investigación, ¿verdad? Como les mencioné, es sumamente importante que hagamos algún tipo de revisión de la literatura con respecto a lo que estamos observando. Si estamos hablando de algo más experimental, pues obviamente que se ha hecho anteriormente, si hay artículos científicos y cualquier data que pudiéramos tener ya disponible en las redes o en algún database es sumamente importante en esta parte de ser empático. Después que entendemos, ¿verdad?, que hay ese marco de entender el usuario o la necesidad del usuario, que recopilamos esos artículos, que recopilamos esa información, que entendemos un poco mejor, vamos a lo que es la definición. Y esa definición, lo que quiero decir es, vamos a hacer un poquito más un statement acerca de ese problema del usuario. Y ahí entonces ese statement usualmente es todo lo que pudimos observar, todas esas conversaciones nos llevan a tener este tipo de statement en donde muy claramente decimos el usuario, su necesidad es tal y el problema que estamos solucionando es este. En ese statement de necesidad debe quedar claro cuáles son los desafíos importantes, cuáles son requerimientos a nivel regulatorio, debiera estar también un poco también asociado a lo que es seguridad, costos o algún tipo de implicaciones de entrenamiento. Todo esto debería quedar como registrado en ese statement que estamos creando para entender bien cuál es ese problema del usuario. Así que nos salimos un poco de la parte de understanding, que creo que es un poquito más normal para nosotros que somos en el campo de STEM, entender, hacer este tipo de investigación temprana
es algo que no es familiar y nos movemos a la parte que que me gusta o es tal vez lo más importante que vamos a discutir hoy, es cómo generamos esas ideas, ¿verdad? Esa parte de ideación. So, esta es sumamente importante que hagamos lo primero, porque esto de framing the question tal vez un poco repetitivo, pero es maneras en donde nosotros podemos hacer preguntas que van a hacer una catálisis a estas ideas que van a, ¿verdad? Que queremos que comiencen a surgir. Así que cuando hacemos este framing the question, una de las sugerencias es que tengamos tal vez preguntas de enfoque. Preguntas de enfoque es que empezamos a hacer preguntas como, ¿verdad? Como está, les pongo aquí en el slide, how might we? ¿Qué tal si nosotros tuviésemos un proceso que en vez de 5 pasos sean 2? ¿Qué tal si tenemos una tecnología que nos permite ser más eficientes en esta área? Este tipo de preguntas que pudiéramos ser enfocadas, cuando se hacen, lo que se presta es, pues vamos a buscar la contestación y eso empieza, ¿verdad? Este catalítico que nos permite una idea. La otra manera que me gusta un poquito más en esto de framing the question es un need the statement y se parece mucho a lo que mencionaba ahorita. Está este usuario que tiene una necesidad, ¿verdad? El usuario ya lo entendemos, la necesidad la vimos, ¿verdad? En la primera parte en donde tuvimos las conversaciones, entendimos el ambiente y hay un insight. Me gusta este statement y le puse, ¿verdad? El dibujito del ancla porque una vez que nosotros tenemos este need statement, es de las primeras cosas que tenemos que hacer en la parte de ideación. ¿Por qué? Porque van a darse cuenta que cuando están en un proceso de que muchas ideas están fluyendo, que hay varias personas tal vez en el equipo, tenemos que buscar una referencia y esa referencia siempre va a ser ese need of statement. Todas las ideas que se alinean a ese need of statement son ideas que pasan a una segunda parte. Todas las maravillosas ideas que se den, pero no necesariamente contestan este need of statement, las podemos guardar y las almacenamos para otro momento. Pero me gusta siempre, antes de empezar a tirar ideas, en vez de hacer algo totalmente aleatorio, que se entienda quién es el usuario, que se entienda cuál es la necesidad del usuario, que se tenga el need of statement lo más detallado posible con la mayor información posible y de ahí entonces rompemos a buscar las posibles ideas que sean la solución al problema que estamos queriendo atender. Así que técnicas para crear ideas hay muchas. Una de mis favoritas es esto de cross-pollination, esta polinización cruzada. ¿Por qué? Porque invita a diferentes personas con diferentes backgrounds a que estén en un mismo lugar y lo que se busca es que hayan diferentes perspectivas pensando en el mismo usuario, en el mismo problema. Y, y me gusta pensar en que hay un ingeniero, que hay tal vez algún médico, que hay un científico, hay tal vez alguien de retórica o de marketing, de lo que sea, cualquier ¿verdad? Especialidad en el mismo espacio pensando en el mismo problema. De hecho, si lo pensamos, cuando yo tengo una idea y estoy yo solamente como creador de esa idea, yo tengo 100% de un bias, ¿verdad? Y la perspectiva que hay es solamente la mía. Me gusta este tipo de iniciativa porque a medida en que tú puedas tener otras personas pensando distinto y viendo el problema de otra perspectiva, quita un poco el bias, ¿verdad? Que a veces tenemos científicos que pensamos que tenemos la idea más fabulosa del mundo y obviamente estamos totalmente bias. Cuando hacemos este tipo de técnica, incluimos a personas que piensan distinto, que hay que ver un tipo de negociación o compromise, ¿verdad? Para que todos podamos entendernos. En consenso, todos hemos visto que la solución para este problema es X y eso provee una idea más robusta para continuar desarrollándola. La otra manera que otras personas utilizan como técnica para ideación es lo que se llama el SWOT análisis. Y básicamente SWOT es un acrónimo que es evaluar las fuerzas, debilidades, oportunidades o amenazas
que se tienen en el problema que se está pensando, ¿verdad? Entonces, se hacen este tipo de recuadros en donde se ponen los cuatro dominios y se va, ¿verdad? Como la discusión, ¿verdad? Esto siempre debería ser una discusión en un equipo, pensando, bueno, el usuario tal, con la necesidad tal, pensemos, ¿verdad? Primero, el proceso, cuáles son, ¿verdad? Las fuerzas son 1, 2, 3, las debilidades, bueno, lo que vimos en la visita que hicimos, estas son las debilidades, estas son las oportunidades, estas son entonces los desafíos, y en base a este tipo de conversación se empieza entonces a desarrollar ideas que se pudieran incorporar como una solución al problema que estamos atendiendo. La otra técnica también que es sumamente utilizada a través de décadas es el brainstorming. Y brainstorming tiene diferentes sabores. Uno de los que más encuentro que se utilizan recientemente es el Blue Sky Thinking. Y básicamente aquí ninguna idea es loca. Se presta que sea de nuevo en grupo, que todos estén reflexionando en el mismo usuario, en el mismo problema, y se utilizan, ¿verdad? La manera de visualizarlo es post-its. Y entonces ahí se pone una idea y se pone algún tipo de dirección o de anotación, y se ponen tal vez en algún tipo de pared o de pizarra. Y lo que en términos hay gente que le pone time limit, pero la idea es que salgan todas las ideas y después entre el mismo grupo se escoja las ideas que tal vez mejor le parece que atienden el problema que están discutiendo. Otra manera o otra iteración del brainstorming es el brain writing. Y, por ejemplo, les pongo ahí el método 6-3-5. Eso es 6 personas que van a tener cada una de ellas 3 ideas y tienen 5 minutos para escribir estas 3 ideas. ¿Qué pasa? Que luego de una ronda se consolidan las ideas que son las mismas y se pasan a otra ronda en donde se sigue iterando y se sigue buscando un consenso de diferentes ideas hasta que una idea es la que surge como la más que tiene el insight de todo el mundo. La otra manera que se puede hacer el brainstorming es con esto es un acrónimo, SCAMPER. Y esto significa sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en otro uso, eliminar o revertir. Esto se usa mucho en la ingeniería. Por ejemplo, se utilizan también preguntas, ok, como está en la diapositiva, ¿cómo se pueden sustituir esto que tenemos ahora, esta es la tecnología que hay para este usuario, se podrá sustituir? Y entonces se utiliza cada uno, o sea, se puede sustituir o se puede combinar, se puede adaptar a otra cosa. Entonces se utilizan, ¿verdad?, los diferentes acrónimos, buscando que se genere ideas nuevas con respecto a una tecnología que ya tal vez está. Otra pregunta pudiera ser, ¿pudiéramos combinar 2 funciones en un paso? ¿Me entiendes? Este tipo de scamper se utiliza mucho para algo que ya hay tal vez tangible, empezar a cuestionarlo y cómo se puede mejorar. El otro tipo de brain de ejercicio pudiera ser en Morphological Chart. Esto es de nuevo bien ingeniería. Aquí básicamente en la imagen lo que ven es una columna en donde es una lista de las funciones, ¿verdad?, que que se quieren mejorar o que se tienen que atender. Y después entonces va una solución. Una solución pudiera ser una persona que piensa en cada una de esas funciones y desarrolla una idea asociada a esa función. Y, pues aquí va una rueda, aquí va tal vez un joint, aquí va tal vez un tornillo, y la otra persona hace otra solución y la otra persona hace otra solución, y lo que se empieza es a iterar. Mira, todos coincidimos en que para la función X debe de haber algún tipo de rueda, ¿me entiendes? Y entonces hay un consenso por función cada uno de los integrantes, y entonces se hace entonces un análisis
que recopila todo lo que hace sentido y pues se presta que es la mejor opción. Y por último, ¿verdad? Les di muchas oportunidades, o sea, hay muchas maneras de hacer brainstorming, es el mind mapping. Y este es uno de los que también me gusta porque se utilizan nodos. Se pone el tópico central, ¿verdad? Digamos que es el problema del usuario y empiezan a salir de ese punto focal, qué sé yo, diferentes categorías. Pues este problema tenemos que pensar en un plano regulatorio. Y ese puede ser el próximo nodo que da otras cosas que debemos atender. Del centro también puede salir el estilo que vamos a utilizar es móvil, inalámbrico, claridad. O sea, este tipo de mind mapping, si es un problema complejo que tiene diferentes cosas que tenemos que considerar, es una de las maneras en donde se pueden entender las diferentes características y cada persona va añadiendo, ¿verdad?, algún tipo de idea asociada al el tema que tiene sus temas y que puede entonces alinearse a otras cosas y entonces tener un panorama bastante extenso de las diferentes categorías y consideraciones que tenemos que tener para este problema que estamos desarrollando. O sea que todo lo que les he mencionado son diferentes maneras en que ustedes, ¿verdad?, con un grupo pudieran venir, utilizar, ¿verdad?, alguna de ellas individual o un conjunto para desarrollar ideas al problema que quieren atender. ¿Qué pasa? Que muchas de estas ideas van a fluir y se tiene que tomar una consideración de cuál es el próximo paso. Y el próximo paso, después de que tenemos una idea que tiene bastante principios y conceptos, que sería un TRL1, tendríamos que empezar ahora en lo que es un proof of concept. Un proof of concept pudiera ser algo que lo pudiéramos poner como un level 2, un TRL level 2. Y me gusta este slide porque hay una confusión muchas veces en lo que es un proof of concept de un prototipo de un MVP. Por ejemplo, un proof of concept, como está ahí, la definición es demostrar que la idea funciona. Simplemente pudiera ser un experimento, pudiera ser una simulación, pudiera ser un cálculo matemático, pero ese proof of concept es tal vez ya la idea deja de ser idea, se utiliza algún tipo de mecanismo para probar de que, mira, la idea que se tuvo funciona. Hay que, ¿verdad? Falta mucho, pero funciona. Y ahí ya llevaste algo que era Technology Readiness Level 1, idea, a un Level 2. Tienes un Proof of Concept. Prototipo es otra cosa distinta. Un prototipo es un modelo que funciona. Es un sistema que se propone y esa aplicación funciona y se puede probar. Entonces, ya aquí, un prototipo, algo que es un hardware, es más fácil, ¿verdad? Porque tal vez es un dispositivo que está bien rudimentario, pero ya está en físico ese prototipo. Si es un experimento que se ha hecho varias veces, ¿verdad? Y que se entiende bien el protocolo es bastante reproducible, pues eso pudiera servir como un modelo que funciona. Y ya ahí estamos hablando de algo que sería hasta un posible TRL3. Entonces, por eso es que era tan importante yo hablar del Technical Readiness Level al principio, porque a medida de que vamos a la idea, es tal vez un Level 1. Cuando empezamos a pensar de un Proof of Concept que hay un poquito más de aplicaciones, pudiéramos estar hablando de un Level 2. Algo de un prototipo sería un Level 3. Pero entonces, aquí es que viene, ¿verdad? Tal vez un poquito más avanzado, un Minimum Viable Product, un MVP, que es una versión a baja escala de un producto final. Estamos hablando de un TRL Level 6, en donde luego de este punto de MVP, lo que ya se tiene que tener, tú tienes un MVP cuando ya tu producto está casi finalizado y el próximo paso es que se vaya al mercado o producción del mismo. Así que entender estos tres términos yo creo que es bien clave, especialmente en el área de STEM ver, ¿verdad?, cómo ellos se alinean a ese desarrollo de tecnología
y entender bien los términos, porque muchos de nosotros estamos buscando algún tipo de funding federal y utilizar estos términos pudieran ver cómo el proyecto realmente se entiende en el nivel que está y cómo se va a seguir progresando. Con esto de estos términos de Proof of Concept, Prototyping y MVP, también hay que entender de que hay, obviamente, cuando se habla de Proof of Concept, es algo que realmente lo que toma es algunos días. El prototipo, obviamente, ya ahí hay que hacer una inversión de más tiempo y tal vez algo de dinero, y definitivamente un MVP es algo que requiere muchos meses. Y de nuevo, después de un MVP es un producto que se va a producir o un producto que se va a lanzar al mercado. Así que en términos de tiempo, vamos en incremento. De la misma manera es en la complejidad. Cuando hablamos de un proof of concept, estamos hablando de un análisis, algo bien, ¿verdad? Bien temprano. Un prototipo es una simulación o es un sistema, ¿verdad? Que ya se empieza a probar un poco su capacidad. Un MVP ya hay tal vez alguna interacción con el usuario, entendiendo, ¿verdad? Que la tecnología funciona y que está atendiendo el problema como se espera. Y obviamente en producción estamos en un sistema completamente desarrollado. Y lo otro que quiero, ¿verdad? Que entiendan, a medida que esto vino de una idea a algo más tangible, siempre añade valor, ¿verdad? Una idea que se empieza a probar, que comienza a ser tal vez un prototipo, tal vez se comenzó a hacer patente, eso añade valor, ¿verdad? A la idea que estamos creando, eso es un activo, de hecho. Las patentes son activos que después se pueden licenciar, se pueden comercializar. Y a medida que nosotros vamos escalando en estos niveles, hay un incremento en el valor, ¿verdad? De lo que estamos construyendo. Entonces salimos un poco de la parte de ideación, ¿verdad? Y vamos a la parte de validación. ¿Qué quiere decir validación? Pues básicamente estamos hablando de que hay algo material y que vamos a empezar a probarlo, ¿verdad? Y entonces aquí, ¿verdad? Mi manera en que puedo explicarlo, esa prueba, usualmente la mejor manera o lo que he visto que mejor funciona es algo que se llama un Customer Discovery. ¿Cuándo se tiene que hacer un Customer Discovery? De hecho, si tú realmente siempre hay que hacerlo. Hay que hacerlo en un step de idea, hay que hacerlo un step mientras se está haciendo el prototipo y hay que hacerlo mientras se está haciendo el MVP. Este tipo de práctica lo que busca es que un Customer Discovery básicamente lo que busca es una interacción entre un stakeholder. Puede ser un posible usuario, puede ser un vendor asociado al sector en donde está buscándose la solución. Stakeholders pueden ser, ¿verdad? Muchas personas con diferentes roles, pero asociados a lo que queremos desarrollar. Y lo que hay es hay una búsqueda de insights con respecto a estos stakeholders, de entender cuál es la necesidad, de entender cuáles son los puntos de dolor. Y este Customer Discovery, lo que ayuda es diseñar desde la idea, es diseñar algo que tiene en mente el usuario y que está validado por el usuario. O sea, si nosotros nos ponemos a hacer ideas fantásticas, pudieran ser premios Nobel, pero si no tienen una necesidad identificada en un mercado o por un usuario, son ideas que nadie va a comprar. Este tipo de Customer Discovery lo que ayuda es poder entender el usuario, la necesidad del usuario y el mercado que pudiera tener esa solución. La mejor manera de hacerlo es, ya, ¿verdad? Lo discutimos más al inicio, un need statement, como lo mencionamos ahorita, que ahí está el usuario, la necesidad del usuario, un insight. Esa va a ser nuestra hipótesis, esa va a ser el ancla. Y en base a ese need of statement, lo que entonces es que se construyen preguntas estratégicas que se van a hacer, usualmente el número es 100 entrevistas. Piensas que va a ser
10, 15 preguntas que se le vas a hacer a 100 personas. Esas 100 personas pudieran ser usuarios, pudieran ser vendors, pudieran ser otras compañías que están haciendo algo relacionado, pero esas 100 entrevistas con las mismas preguntas lo que van a buscar es validación de nuestra hipótesis, ¿verdad? Esto es bien científico. Lo que estamos buscando es que en cada entrevista se hacen las mismas preguntas. Son preguntas que no puede ser obvio lo que queremos, ¿verdad? Diseñar o la solución que queremos traer. Son preguntas un poco abiertas y que las personas, a través de esas 100 entrevistas, en las mismas preguntas, tú puedas recopilar información. ¿Qué va a pasar? Que después de esas 100 personas, tú puedes hacer un análisis y lo que vas a hacer es, bueno, de estas 100 personas, un 50%, ¿verdad? Por decir un número, me validan de que son posibles usuarios de mi solución. Magnífico. Esto es un número significativo. Habría que ver esos otros 50, ¿por qué no? O tal vez hacer un follow-up, pero es el tipo de interacción que se busca con el Customer Discovery, es entender bien de que el usuario, su necesidad y el posible mercado son reales y que tú, si fuese necesario, la idea, si el need of statement o la idea habría que cambiarlo, se hace fundamentado en estas entrevistas a estas 100 personas. Esto se hace mucho, iCorps, en el programa de NSF, iCorps tiene esto muy bien estructurado y les recomiendo que si es algo que quisieran hacer, busquen porque hay disponible en la web cómo hacer esto, ¿verdad? En más detalle. Pero básicamente lo que les expliqué es lo que van a encontrar. Son preguntas estratégicas, no se habla de la idea y se hacen 100 entrevistas a estas preguntas. A las 100 personas se hacen las mismas preguntas y lo que se busca es insights que después se van a evaluar. Si hay que cambiar el statement, si hay que cambiar tal vez el problema, pues esa información se integra y se pasa, ¿verdad? A que la idea está validada. No es cuándo tengo que hacer esto. Siempre tenemos que estar en esta vanguardia de a medida que la tecnología va desarrollándose, desde idea hasta un prototipo o hasta un MVP, que siempre haya este tipo de interacción con el usuario. Porque de nuevo, nosotros no queremos tener una empresa que estamos nosotros, ¿verdad? Que nos interesa hacer con este producto y que cuando lo lancemos al mercado nadie nos compre el producto. Así que tener este tipo de estrategia a medida que vamos desarrollando la tecnología, recopilando insights del usuario, permite que tengamos un producto cada vez más adecuado y más necesario y obviamente que sea más pertinente eh, para el mercado que estamos buscando. Y por último, entonces estamos en el Feasibility Assessment y Market Fit. Básicamente, un Feasibility Assessment, a mí me gusta atarlo a lo que se le llama convencionalmente como un Market Research. ¿Qué es un Market Research? Market Research básicamente es un balance entre entender el comportamiento del usuario con diferentes tendencias económicas y entre los dos entender y hacer algún tipo de mejoría a la idea de negocio que estamos queriendo desarrollar. Así que tiene un componente tal vez intangible porque estamos pensando en diferentes usuarios con diferentes comportamientos, pero también incorporamos estas tendencias económicas que son tal vez un poquito más concretas y se pueden entonces encontrar en algún tipo de database. Pues básicamente, manejar esos dos es lo que estoy hablando de market research. Hacer un market research se tiene que hacer como el customer discovery a nivel de idea y a nivel de cuando ya se tiene el MVP, que ya estamos, ese MVP, esta interacción con alguno de los usuarios, debemos de tener bien claro ¿verdad? Si desde que el camino de la idea a la concretización de la tecnología ha habido un cambio en el mercado. Y esto reduce riesgo. Cosas que hay que considerar.
la demanda. ¿Es esta solución un producto o un servicio que se desea? Es algo que debimos haber entendido en el Customer Discovery, pero la demanda es algo que se tiene que tener considerado en este tipo de market research. El tamaño del mercado. El tamaño del mercado es cuánta gente pudiera estar interesada en la solución. El ejemplo más, ¿verdad? Un ejemplo pudiera ser una molécula que la queremos lanzar para tratamiento de cáncer del páncreas. Pues, ¿cuál es el tamaño del mercado? Pues hay que ver cuántas personas están activamente tomando tratamiento de cáncer del páncreas. Ese número de personas, o lo otro que se utiliza es la cantidad que, ¿verdad? Que estas personas pagan o los seguros médicos pagan por este tipo de tratamiento, ¿verdad? Se puede tener o número de personas como market size o cantidad de ventas anuales. Eso es lo que es market size. Y entenderlo es crítico y dice mucho de tu entendimiento de cómo tu idea va a impactar a un cierto mercado. Lo otro que también, ¿verdad? Es importante considerar mientras estamos en este market research son indicadores económicos. Indicadores económicos como, por ejemplo, el rango de algún salario o el employment rate, la tasa de empleados. ¿Por qué esto es importante? Bueno, si sigo con mi ejemplo de cáncer de páncreas, si yo empiezo a ver que hay una disminución en el employment de ese sector, yo puedo pensar es que ese mercado está achicándose. Así que no hay una expansión. Esto es un red flag para yo empezar a desarrollar una tecnología, un mercado que se está achicando. Así que estos indicadores económicos siempre es bueno entenderlos específicamente en el sector en donde vamos a desarrollar la tecnología, porque estamos, ¿verdad? Hablando o un mercado que está expandiendo porque cada vez más hay una tasa de empleo mayor y hay más oportunidades, o estoy entrando en un mercado que está encogiéndose. Lo otro es la localización. No es lo mismo el mercado de Puerto Rico que el mercado de Florida. No es lo mismo jamás a un nationwide, a un mercado nación completa de US, ¿verdad? Esto de localización también es importante en nuestro market research. ¿Por qué? Porque hay una cultura que se tiene que entender. La localización en Puerto Rico, en mi market research, dice de que en vez de el rate de los 100,000 cánceres de páncreas que hay en Estados Unidos, en Puerto Rico realmente el mercado es 1,000. ¿Me entiendes? La localidad, hay un impacto bien asociado a ese market research y siempre se debe considerar. Y de hecho, desde la idea se tiene que pensar en cómo la idea comienza mi mercado de Puerto Rico y cómo después tiene su potencial expansión a nationwide. Así que siempre esto de localización va a estar cambiante. Por eso es que el market research siempre es algo que se tiene que renovar y mantenerse al día. El otro concepto es la saturación del mercado. Esto es bien importante porque es cuántas otras opciones tienen los usuarios en el mercado que a mí me interesa entrar. Si yo estoy entrando al mercado de oncología, ¿verdad? Oncología enfocada a cáncer de seno es uno en particular y, por ejemplo, hay varias farmacéuticas desarrollando moléculas. Así que yo no consideraría el mercado de cáncer de seno como un mercado que me gustaría desarrollar mi molécula, porque es uno que ya está saturado. Tal vez un glioblastoma o una indicación, ¿verdad? En un mercado que tal vez haya menos competencia, siempre es algo que se tiene que considerar en este tipo de análisis de mercado. Y por último, el precio. Esto es un poquito difícil, ¿verdad? Porque para tú tener una idea de cuál es
el precio de la molécula o del dispositivo o lo que sea que se esté desarrollando al inicio es tal vez un poco difícil de estimar, pero lo que se hace es, se hace un ejercicio de cuáles son esos similares y cómo, cuál es su valor o cuál es el precio que ellos tienen actualmente. Y entonces lo que se busca es, mi tecnología, yo entiendo cuál es el precio de las otras cosas que están similares en el mercado. La tecnología mía considera este material que es más barato, así que tú puedes como que empezar a tener una idea, mira, si A son $100, B son $75 y yo estoy utilizando materiales que son más económicos, yo pudiera estar tal vez en un margen un poco más abajo de ese B de $75 y tener esa idea del precio tal vez no tuyo porque todavía no estás en la parte de operación, pero entender de esos similares en ese mercado ayuda, ¿verdad?, a entender o hacer un buen market research y entender el mercado. Lo otro que no es tan obvio es esta parte del market fitness, que básicamente es cómo este producto va a satisfacer la demanda de un mercado. Y, ¿verdad?, como está en la vía diapositiva, es realmente estamos buscando la intersección en este Venn diagram en donde tenemos el mejor producto en el mejor mercado. Esto no necesariamente es algo complicado en la área de STEM, porque como es algo, ¿verdad?, estamos atendiendo una tecnología tal vez en un sector que básicamente, ¿verdad?, está bastante definido. Yo entiendo que este market fitness aplica más a cuando son tecnologías muy tecnológicas, que si un Facebook, ¿me entiendes? Ellos tuvieron que hacer tal vez algún tipo de market fitness porque ellos tenían que entender bien el producto que ellos tenían con ese mercado y alinearse bien. Yo creo que en el STEM lo que nosotros sí tenemos que entender es que tenemos un producto que va, ¿verdad?, a un mercado que lo entendemos, que hicimos el research, que sabemos quién es el usuario y que la solución obviamente no está yendo a un lugar saturado. También en esta parte de market fitness hay que entender bien cuál es el value proposition, la proposición de valor. No voy a entrar mucho en esto porque esto va a ser la próxima clase que van a tener, van a hablar mucho con respecto a esto de proposición de valor, pero básicamente es este statement que se entiende bien cuál es el beneficio del producto que estamos haciendo. Y lo otro que hay que entender bien para esta parte de market fitness es el usuario, entender bien el usuario, cómo se divide, cuál es la demografía, cuáles son el comportamiento de estos usuarios, entender bien, ¿verdad?, cuáles son los diferentes segmentos de esos clientela que queremos. Siempre es bueno tenerlos bien claros, ¿verdad?, aún cuando todavía estamos en la parte de ideas. En estos temas súper complicados, ¿verdad?, para nosotros que somos de la ciencia, yo creo que de las mejores, ¿verdad?, que podemos hacer es tener algún tipo de websites que nos ayuden. Yo pude encontrar que el Small Business Administration tiene una parte de Market Research y Competitive Analysis que, ¿verdad?, les recomiendo a ustedes que están en esa parte de idea y buscando entender bien su mercado pudieran acceder. Y lo otro es el US Census Bureau, que tienen el Census Business Builder to Find New Markets and Opportunities. Lo vi, se veía bastante bien con esta información, así que les recomiendo que si quieren entender un poquito más esto de Market Research puedan ir a esos espacios. Pero entonces, me dicen, no es, pero ¿en dónde comienzo? No sé por dónde empezar esta parte de la idea. Yo lo que he visto es que la mejor manera de empezar es ya hay personas que están haciendo este tipo de análisis hacia dónde se va a ir la tecnología. Las agencias federales publican sus prioridades de investigación y desarrollo. Así que puedes todos los años o cada cierto tiempo, por ejemplo, el HHS o el DOD o el Departamento de Energía o NASA hace este tipo de prioridades de investigación a las áreas que quieren desarrollar y de hecho hay fondos que ellos
publican también para desarrollar este tipo de tecnología. Y esto es un ejemplo. Tú puedes ir al Defense Innovation Portal y poner algún tipo de, ¿verdad? Si, dependiendo de la tecnología que se trabaja, y puedes encontrar este tipo de anuncios. Mira, se está buscando, el área de tecnología es Chemical Biology Defense, biotecnología, y el área de neurotoxina. ¿Me entiendes? Y en vez de empezar de una idea desde cero, el gobierno federal ya públicamente está buscando en donde quiere innovación. Rapidito, en términos de BioLeap, muchas de estas clases que queremos hacer es porque estamos abriendo nuestra convocatoria para el programa de BioLeap. BioLeap, ¿verdad? Para los que no conocen, básicamente es parte de la incubadora de Panel 18, y BioLeap se enfoca en la parte de ciencias de la vida, y lo hacemos con una programática que básicamente tiene dos fases. Una fase en donde tenemos un currículo en donde todo lo que, más o menos lo que hemos hablado hasta el momento, se cubre. Esta cuestión de desarrollar o entender cómo hacer negocios en el área de las ciencias vivas. Son 12 semanas, y después entonces nos movemos a una fase de Technical Assistance en donde pareamos, ¿verdad?, con diferentes mentores que tenemos, dependiendo del stage que se tiene la tecnología. Pues nada, se hace en esa fase. Siempre estamos buscando proyectos que sean novedosos, que sean algún tipo, o que estén en un área de prototipo, o estén en una parte de proof of concept en la área de las ciencias vivas. La persona que entra con el proyecto tiene que tener la capacidad de continuarlo desarrollando y tiene que ser ciudadano americano. Hasta ahora BioLeap ha tenido dos generaciones con 21 empresas que hemos tenido en diferentes sectores, y ya, ¿verdad?, contamos con varias métricas. Yo creo que las métricas más importantes es que en estos dos generaciones han podido levantar más de $5 millones en capital, así que es algo que valida de que el programa funciona. Y como les mencioné, estamos haciendo este tipo de masterclasses porque queremos más engagement, queremos, ¿verdad?, que las personas en la área de los STEM entiendan, ¿verdad?, conceptos de negocio que son tal vez complicados para ellos, pero, ¿verdad?, desde una perspectiva tal vez un poquito más breakdown, y que pueda haber más interacción. Así que el próximo masterclass que tenemos es en noviembre 4, que vamos a tener a Bianca, y entonces en diciembre 2 vamos a tener a Carol, de nuevo, con dos temas muy interesantes, ¿verdad?, a esas personas que están queriendo mover su ciencia más a una idea de negocio. Los invitamos. Y por último, estamos oficialmente abriendo el Open Call el día de hoy, así que con este QR code pueden accesar nuestra aplicación para nuestro Gen 3. Comienza hoy y cerramos la convocatoria a mediados de diciembre, así que ahí pueden encontrar la información de la aplicación. Si no hay preguntas, siempre pueden escribir a info@parallel18.com. Ahí es tal vez la mejor manera de poner algún tipo de preguntas. También tenemos un info session que hablamos más en particular acerca del programa. Y sí, muchas gracias. Entonces, no hay preguntas, ¿verdad? Me dicen que no, producción. Chévere, muy buenas noches y gracias por su atención. Chao.